Salvar al mundo es posible. La UISEC es pionera en la formación de profesionales en ciencias biomédicas, que trabajarán en la prevención, diagnóstico, tratamiento, contención y mitigación de las enfermedades que afectan al mundo. Estudia y fórmate con nuestros investigadores. Genera el conocimiento que salvará vidas. Carrera en Ciencias Biomédicas. Universidad Internacional SEC. Matrículas abiertas. www.uisec.edu.es. Nos hemos visto trabajar sin descanso, comprometidos y solidarios por el bienestar de los demás. Hoy, somos conscientes de la importancia de su vocación y servicio. Por eso la UISEC presenta su nueva carrera de medicina, que formará a los médicos y profesionales de salud como personas competentes, éticas, vanguardistas e interprofesionales. Con una estructura curricular sólida, generamos la experiencia necesaria para ejercer la medicina y sus ramas acorde a estándares internacionales. Nos respaldamos por acuerdos hospitalarios y convenios con redes de apoyo que acreditan y avalan nuestra experiencia como educadores en la salud. Conviértete en el siguiente héroe del país y del mundo. Carrera de Medicina. Facultad de Ciencias de la Salud. En la UISEC formamos a los profesionales que ayudarán a las personas a sonreír. La carrera de odontología UISEC prepara a odontólogos innovadores y emprendedores que van de la mano con los más altos estándares de calidad internacional. Nuestros estudiantes combinan la teoría y la práctica en modernas instalaciones con la guía de los mejores profesionales en el sector. Sé parte del grupo selecto de profesionales que lideran el cuidado de la salud dental de las personas. Universidad Internacional SEC. Personalización en serio. Bien, entonces, continuando con este seminario, con este congreso de oncología, la charla que vamos a ver ahora se llama Introducción a la Oncología Molecular. Antes de iniciar, les quiero explicar qué significa oncología molecular. La oncología molecular no es nada más que la ciencia que estudia el cáncer. Es decir, por ejemplo, el fármaco que habló recién el doctor José Morgo se estudia mediante un proceso de oncología molecular. Para sacar un nuevo tratamiento, para un nuevo diagnóstico, todo lo relacionado a cáncer en investigación se basa a partir de la oncología molecular, ciencia que estudia el cáncer. Eso es lo que daño. ¿Qué es lo que sucede en las células para que ocurra un daño, para que comience el cáncer? Una palabra que me van a escuchar decir mucho y cada vez que me escuchen decir esto es gatillar. Gatillar, siempre que yo digo gatilla, es como producto final un cáncer, ¿ya? Cada vez que yo digo y da como resultado que va a gatillar, ya saben cuál es lo que viene después, es que termine en cáncer. Bien, entonces, para comenzar, primero iniciamos con lo que son las generalidades del cáncer. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2020, puede decir que el cáncer es un conjunto de enfermedades que pueden presentarse en cualquier parte del cuerpo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pueden presentarse en cualquier parte del cuerpo? Nosotros, los seres vivos, los seres humanos, no somos una sola máquina, no somos una sola máquina, somos un conjunto de máquinas. Este conjunto de muchas máquinas son las células. Cada una de estas células tiene que funcionar a la perfección para que todo salga bien. Caso contrario, nos podemos tener como resultado un daño o un cáncer. ¿Por qué se puede dar en cualquier parte del cuerpo? Porque al nosotros ser un conjunto de células, estas células están desde nuestro cabello hasta nuestra uña de los pies, todo nuestro cuerpo está formado por células. El cáncer, al ser una enfermedad que se da a partir de una desregulación celular, entonces se puede dar en cualquier parte del cuerpo, ya que estamos formados 100% de células. Se origina cuando las células crecen sin control y sobrepasan el número de las células normales. Por lógica, si tenemos estoy diciendo que no somos un solo equipo, sino somos un conjunto de equipos, y de estas máquinas están dañadas bastantes, un 50% de la maquinaria está dañada, es algo lógico que el cuerpo no va a funcionar correctamente, ¿no es cierto? Entonces, el cáncer lo que causa es que el cuerpo no pueda funcionar correctamente.
Dentro del cáncer se observan numerosas alteraciones, entre las cuales se destacan lo que son las hallmarks o marcas del cáncer. ¿Qué son estas hallmarks o marcas del cáncer? Por ejemplo, como primer parámetro tenemos lo que es la proliferación celular descontrolada, que se da por la pérdida de caderina epitelial. ¿Qué quiere decir esto? A ver, les voy a explicar con mis manos para que se les pueda hacer más simple. Supongamos que estas son dos células. Las células normalmente en el cuerpo van a estar así, unidas. ¿Qué es lo que podemos ver a simple vista? Están unidas, están pegadas y son iguales, ¿no es cierto? Eso es lo primerito que vemos, la primera impresión. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Que digo que tengo una proliferación celular descontrolada. Estas células, volvemos al ejemplo inicial, cuando todo está bien, están unidas y están pegadas. ¿Por qué? Porque existe una molécula que se llama caderina epitelial, que háganse a la idea que es la goma. Es la goma que les mantiene unidas a las células. Ahora, ¿qué es lo que pasa si no tenemos esta goma? Las células ya no van a estar pegadas, sino van a estar separadas, no van a tener unión. Por ejemplo, yo ahorita estoy hablando y ustedes me están escuchando porque no, yo hablo y ustedes escuchan. Las células no se pueden comunicar hablando, sino se comunican con comunicación intercelular. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Volviendo al ejemplo inicial, si todo está bien, estamos así, ¿no es cierto? Supongamos que esta célula empieza a tener un daño celular, el que sea, un daño celular que va a gatillar un cáncer. Si esta célula está dañada, la de aquí automáticamente sabe que está dañada la de lado. ¿Qué es lo que hace? Literalmente es como que avisa al cerebro y le dice, cerebro, la célula de mi lado está dañada, tienes que destruirla. Y va a enviar a un gen que se llama gen P53, que es el guardián del genoma, va a llegar, va a ver, va a decir, ah, sí, dañada estás. ¿Qué es lo que va a hacer? Le envía apoptosis o muerte celular programada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta célula muere. Se acabó el lío, ¿no es cierto? Porque lo que está mal es como una fruta podrida, danse la idea. Si ustedes ponen una fruta podrida con más frutas, pues obvias razones. Ahora, esto es cuando todo está bien. ¿Qué es lo que pasa si no tengo caderina epitelial? Primero, estaban separadas, ¿no es cierto? No están unidas. Están separadas. ¿Qué es lo que pasa? Esta célula está dañada. Esta no tiene forma de saber que la célula de lado está dañada. No sabe que la célula de lado está dañada. No puede informar, porque ¿cómo va a informar si no sabe qué le pasa? Esta célula, al estar dañada, lo primerito que hace es formar una corazada. Lo primerito que hace. Forma una coraza protectora, algo así como una caracha. Cuando ustedes, por ejemplo, se caen, la caracha no es igual que lo que es la piel, ¿no es cierto? Es más dura, es más resistente, igualito. Entonces va a formar una coraza protectora, se va a proteger. ¿Para qué? Para que cuando ya pase y se empieza a proliferar, a proliferar, a proliferar, y este empieza a crecer, a crecer, a crecer, y ya toca, y esta ya se va a enterar que está dañada, va a hacer lo mismo que de antes, ¿no es cierto? Cerebro está dañada, va a venir gen P53, pero ¿cuál es el problema? Ya es muy tarde, ya no hay cómo atacar. Formó una coraza protectora que no le puedes entrar. Entonces, eso es lo que pasa cuando hay una pérdida de caderina epitelial. Es malísimo una pérdida de caderina epitelial. Se da una desregulación. Bien, tenemos también la desregulación de la energía celular, ya que muchos cánceres presentan un metabolismo alterado. Se separa, no tiene información y ya va a estar completamente protegido, va a poder resistir a la muerte celular programada o apoptosis. Se da una inestabilidad y mutaciones en el genoma. Estas mutaciones, por ejemplo, pueden ser mutaciones puntuales, como son inserciones, deleciones, translocaciones. Se da una inducción de la angiogénesis. Es importante en el crecimiento del cáncer. Los tumores sólidos necesitan un suministro de sangre para que los tumores crezcan. Entonces, ¿qué es lo que uno puede decir por lógica? Entonces, le voy a hacer un tratamiento al cáncer en el cual le quite el suministro de comida. Listo, porque ¿qué es lo que pasa? Son células. Al igual que nosotros necesitamos comer. Si ustedes no comen todo el día, a la noche ya no tienes ánimo ni de caminar, ni de moverse, ni de hacer nada, ¿cierto? Entonces, aquí es exactamente lo mismo. La célula necesita de energía, necesita alimento para poder moverse. Entonces, ¿qué es lo que uno puede decir por lógica? Le voy a cortar el suministro y debería desaparecer la célula cancerígena.
pues no pasa eso. ¿Qué es lo que ocurre en este momento? Los tumores estimulan su propia angiogénesis al emitir señales químicas, es decir, generan su propio alimento. Eso es lo que hace. Tú le puedes cortar el alimento, pero no pasa nada. El tumor por sí solo genera su propia angiogénesis y genera su propio alimento. Se da una activación de la invasión y metástasis. Esto se da por la ganancia de marcadores mesenquimales y la pérdida de marcadores epiteliales en un proceso conocido como transición epitelio-mesenquimal, que ya les voy a explicar más adelante, en la cual la célula, como yo les había dicho, estaban pegadas, ¿no es cierto? Si ya no están pegadas porque no tienen cadena epitelial, están separadas, esta ya no se va a quedar quieta, ya no se va a quedar estática. Se va a realizar una metástasis. Gana invasividad y gana movilidad. Se da una inflamación promovida por el tumor, porque por lógica no debería estar en ese lugar. Una inmortalidad replicativa por la proliferación celular descontrolada, pues nunca se deja de replicar. Por lógica, tiene que evadir al sistema inmune una vez que ya llega a destruirlo, y también puede evadir a los supresores de crecimiento. Bien, ahora vamos a ver un poco sobre la estadística del cáncer en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, nuevamente en el año 2020, nos dice que el cáncer es la segunda causa de muerte en todo el mundo. En el año 2018, aproximadamente 10 millones de personas murieron a causa de esta enfermedad, siendo el cáncer más prevalente el cáncer de pulmón, seguido por el colorectal, estómago y encontrándose en quinta posición el cáncer de mama. En el mismo año, aproximadamente 18 millones de nuevos casos de cáncer fueron diagnosticados en todo el mundo, siendo esta vez el más prevalente nuevamente el cáncer de pulmón y encontrándose en segundo lugar el cáncer de mama. El 60% de los nuevos casos y el 70% de las muertes se produjeron en América Central, del Sur, África y Asia. ¿Qué es lo que podemos ver entonces aquí como dato? Que en donde hay la mayor cantidad de incidencia y de mortalidad son en los continentes pobres, ¿no es cierto? Porque no vemos aquí América del Norte o Europa. ¿Por qué creen que pasa esto? La respuesta es en que en ese tipo de lugares se hace una terapia preventiva, se previene el cáncer. No es que ya tratas el cáncer sobre cuando ya está en metástasis o no te haces controles preventivos. Esa es la diferencia. Es muy, muy importante la prevención en el cáncer. Es mucho más simple prevenir que ya lamentar sobre la enfermedad. El igual, no solamente socialmente o psicológicamente, sino también monetariamente. Lo más grave de todo esto es que las estadísticas del cáncer no nos dicen, la Organización Mundial de la Salud no nos dice que va a mejorar esta estadística. Más bien nos dice que va a empeorar, porque en el año 2040 aproximadamente el número de nuevos casos de cáncer será de aproximadamente 29.5 millones y el número de muertes de aproximadamente 16.4 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente se duplicó, o sea, no tanto al nivel de duplicarse, pero es un ascenso bastante considerable, no significa que va a mermar. Hay un aumento aproximadamente del 63.1%, es decir, va a haber una mayor cantidad de gente que va a morir y que va a tener esta enfermedad tan grave. Ahora, las estadísticas del Ecuador, el cáncer en Ecuador, esta estadística la pude sacar de Globocan, que es el Centro Internacional de Estadísticas y Organizaciones que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, que, bueno, pude encontrar un artículo relacionado también con la estadística que tiene Solca, que es la que lleva la referencia oncológica en el Ecuador. Aquí se pudo observar que en Ecuador la incidencia de cáncer es de 157 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Qué quiere decir? Hay 157 personas que tienen cáncer de cada 100.000. Ahora, de estos 157, uno de cada 8 hombres y una de cada 11 mujeres morirá a causa de esta enfermedad. ¿Cuál es la tendencia de los nuevos cánceres en los últimos años? Por ejemplo, en el 2014 hasta el 2018, en la estadística se pudo ver que la tasa de mortalidad varía más o menos entre los 2.852 a los 4.429 muertos, que es una tasa bastante considerable.
De estos, el 63% son mujeres y solo el 37% son hombres. De estos casos, el 4% son menores de 15 años, siendo el cáncer más prevalente los linfomas. Mientras que los cánceres de mayor incidencia, por ejemplo, en mujeres, es el cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino, glándula tiroides, piel, entre otros. Mientras que en hombres, el cáncer más prevalente es el cáncer de próstata, los linfomas, piel y estómago. ¿Cuáles son las causas principales de factores de riesgo? Por ejemplo, la obesidad es un factor sumamente grave. De por sí, tratar el cáncer ya es difícil, ¿no es cierto? Ya de por sí, si alguien tiene cáncer, tratar es difícil, depende de la edad, del estado de ánimo, de cómo se encuentre, si está inmunodeprimido o no está inmunodeprimido, del estadio en el que se encuentra. Ahora, sumarle a eso que esta persona sea obesa es un problema gravísimo. Es un problema muy difícil de tratar, pues el cuerpo de por sí, sin la enfermedad, ya tiene problemas. O sea, sin la enfermedad ya vas a presentar eh, problemas. Si a eso le sumas, tienes cáncer, la verdad dificulta bastante el tratamiento. Así que es un factor de riesgo bastante importante. Otro factor es la alimentación. Por ejemplo, un dato estadístico bastante importante que yo me he percatado ahora en el laboratorio en el que trabajo en Solca, es que viene una muchísima cantidad de gente con, por ejemplo, cáncer como leucemias y son agricultores. ¿Qué será? Un 80%, 70% son agricultores. Entonces, ¿qué nos puede decir esto, por ejemplo? Que los agroquímicos con los que están trabajando estos agricultores pueden ser cancerígenos, ¿no es cierto? Porque ¿por qué todos son agricultores? Tienen una relación, o al menos tienen una tendencia. Otro factor importante es, por ejemplo, antes no existía microondas, ahora existe microondas. Generalmente, me incluyo en esto, calentamos la comida con tupper y el tupper es plástico. Si no saben, un plástico en el horno al calentar se desprende más de 1200 tóxicos cancerígenos. Entonces, es una relación ahora últimamente que tenemos. No es que cocinamos todo el tiempo, más son como rapiditos orientales o que comes dentro de la lata del atún mismo. Entonces, el estilo alimenticio ha cambiado bastante y esto es un factor de riesgo que ha aumentado en relación al cáncer. Hacer ejercicio, en cambio, es lo contrario de lo primero que había dicho de la obesidad, porque mientras en mejor estado físico te encuentres, de mejor manera vas a poder responder al tratamiento, obviamente siempre y cuando sea detectado a tiempo, que es fundamental. Los otros dos factores más importantes es el tabaquismo y el alcoholismo. Por ejemplo, el tabaquismo suele causar cáncer de pulmón, puede causar también luego metástasis a huesos o cerebro, mientras que el alcoholismo tiene relación con el cáncer gástrico, colon, recto, y también es un factor bastante importante en relación al cáncer. ¿Cuáles son las características del cáncer? ¿Cuáles son las características principales que tenemos en el cáncer? Es una enfermedad progresiva originada por acumulación de alteraciones genéticas y epigenéticas, como ya les había dicho al principio, como los hallmarks o marcas del cáncer. Las células tumorales, por su capacidad inmortal, no envejecen ni se autoeliminan. Como les dije, tienen una proliferación celular descontrolada, nunca dejan de dividirse. Entonces no van a eliminarse porque si no tuvieran que realizar apoptosis, lo cual evaden todo el tiempo. Algunos tratamientos antitumorales están basados en la inducción de la apoptosis. Esto es algo muy importante, porque no es lo mismo atacarle al cáncer e intentarle destruir que darle una señal a la célula y que sepa que está mal para que ella misma se autodestruya. No es lo mismo. Entonces, los tratamientos, digamos, más óptimos de los últimos años son los que tienen relación con la propia apoptosis, para que el propio cáncer se suicide, por así decirlo. Y es como 4, la transformación de una célula normal en una célula maligna. Para poder explicarles un poco más acerca de este proceso, de cómo pasa una célula normal a una célula maligna, les voy a hablar un poco más acerca de lo que son los oncogenes. ¿Qué son los oncogenes? Es un gen capaz de inducir a un cáncer. Es decir, este gen entra en una célula y esta célula es cancerígena. Entonces es un gen capaz de inducir un cáncer.
Cualquier gen que produzca un fenotipo maligno puede ser conocido como un oncogen. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando se introduce en una célula normal. Como les digo, entonces, cuando una célula está normal y se introduce un oncogen, esta célula se va a transformar en una célula maligna. Por ejemplo, para que les quede más claro, nosotros aproximadamente en nuestro cuerpo tenemos 19.905 genes, o sea, prácticamente 20.000 genes, el humano. Estos son conocidos cuando todo está bien como protooncogenes, que es un gen normal susceptible de transformación. Ahora, cuando ocurre una transformación, cuando ocurre una mutación, este se va a transformar en un oncogen. Estas mutaciones pueden ser, por ejemplo, inserciones, translocaciones, sustituciones, deleciones, mutaciones puntuales. Puede hacer que este protooncogen se transforme de un gen normal a un gen maligno. Este oncogen es un gen anormal. Como les había dicho antes, detectar el cáncer a tiempo es fundamental. Es, diría yo, que lo más importante dentro de todo esto. Para que les quede claro el mensaje de por qué es importante, les puse una gráfica. En la primera podemos ver, donde dice a tiempo, la construcción de un muro de protección. Y en el segundo vemos ya completamente cubierto. A ver, supongamos que en el primer ejemplo queremos invadir, hay una invasión. Van a llegar a invadir a ese muro y cuando quieran ya van a poner escaleras, empiezan a subir. Los que están ahí van a tener que irse corriendo a traer las espadas y todo, porque recién están armando, van a tener que ponerse las armaduras para pelear, todo. Hasta que ellos quieran armarse y quieran traer las armaduras, los que les están invadiendo ya subieron con las escaleras y ya les mataron a todos. Mientras que en el segundo ejemplo, que es París, por ejemplo, no sé si alguna vez han sabido esto, hace muchísimos años los vikingos intentaron invadir París, pero ellos ya tenían un muro, ese muro que está protecto al rey. Cuando ellos llegaron, los vikingos lograron colonizar un montonal de lugares, pero no pudieron con París, no pudieron con Francia, no pudieron entrar. Los muros eran demasiado grandes, tenían arqueros, tenían flechas, tenía gente que defienda y ya estaban preparados. Esto es el cáncer. Esta es una analogía del cáncer. Cuando uno puede detectar a tiempo, ¿qué les dije al principio? ¿Se acuerdan que estaba así? Se separó. ¿Qué es lo primero que hace? Formar un escudo, lo primerito que hace. Si nosotros detectamos el cáncer a tiempo, antes de que pueda formar su barrera, le podemos atacar como en el primer ejemplo. Van a estar recién queriendo formar su barrera protectora, no va a tener manera de defenderse y le vamos a poder ganar. En el segundo ejemplo, el cáncer ya está completamente cubierto con su barrera protectora, no le vamos a poder entrar. Ya va a ser muy difícil, ya va a ser muy complejo, sobre todo si ya llega, por ejemplo, a metástasis. Es muy difícil poder tratar este tipo de enfermedades. Entonces, detectar el cáncer a tiempo es fundamental, es lo más importante. El tiempo es crítico. ¿Cuáles son las 3 etapas del cáncer? La primera es el origen de la célula tumoral, la segunda es la interacción célula-estroma y la tercera es interacción tumor-organismo. Les voy a explicar un poco más a profundidad cada una de estas etapas. Dentro de la etapa 1 tenemos lo que son las mutaciones cromosómicas. Por ejemplo, dentro de las mutaciones cromosómicas tenemos lo que es la deleción. ¿Qué es la deleción? No es nada más que quitar nucleótidos. Como se puede ver, este cromosoma es más grande que este, ¿no es cierto? Entonces, esta es una mutación, la desaparición de nucleótidos. Puede ser un nucleótido, pueden ser 2 nucleótidos, pueden ser 100 nucleótidos, pueden ser 1000 nucleótidos, puede ser todo un exoma, va a depender. Puede ser una translocación. Para poder entender mejor esto, les voy a dar un ejemplo. Háganse a la idea que ustedes son niños y tienen un hermano y viven con sus 2 padres. Cada uno de ustedes y su hermano tienen una habitación. Ya es noche y se van a ir a dormir. En vez de irte a dormir en tu cuarto y su hermano en su cuarto, van a cambiar. Ustedes se van a ir a dormir en el cuarto de su hermano y su hermano se va a ir a dormir en el cuarto de ustedes. Eso es una translocación. Eso es una translocación. Es un cambio de un aminoácido en una posición dentro del cromosoma. Por ejemplo,
mutación, una translocación, es la leucemia mieloide crónica. En BCR-ABL se da una mutación en la posición 9 por la 22 del cromosoma BCR por ABL. Simplemente es un cambio en la posición. Háganse a la idea que ustedes, siendo niños, son los aminoácidos y que la casa en donde se están cambiando de cuartos es el cromosoma. Entonces, simplemente lo que ustedes tienen que hacer, simplemente lo que aquí pasa es moverse, se están moviendo, pero como resultado de este movimiento, de que ustedes duermen en el cuarto de su hermano en el suyo, en biología, en cáncer, esto gatilla en biología gatilla un cáncer, da como resultado un cáncer, da una translocación en una sustitución en la posición. Mientras que otro tipo de mutación es la inserción. Es la diferencia de la deleción. ¿Qué quiere decir? Como se puede ver aquí, a ver, en la deleción se quitaban aminoácidos. En cambio, en la inserción se aumentan aminoácidos. Y de la misma nucleótidos, perdón, estaba equivocado, se aumentan nucleótidos. Y como les estaba diciendo, da lo mismo que sea un nucleótido, 2 nucleótidos, 100 nucleótidos, un exoma completo, simplemente va a hacer que se quite. Esa es una mutación. Que no esté un nucleótido es una mutación, que no estén 2 nucleótidos es una mutación. Obviamente, mientras más falten, más grave es. Para que les quede más claro, les puse también este ejemplo. Aquí tenemos una adenina, una citosina, una tiamina y una guanina. En la inserción se nos puso además una adenina. Tenemos una adenina extra, ¿ven? Eso es una inserción. En la deleción lo que tenemos es que desaparece la tiamina, mientras que en la translocación tenemos un cambio en la posición de la tiamina por una guanina. ¿Cuáles son los cambios que deben realizarse entonces en la célula para que se pueda dar el cáncer? Lo primero que tiene que ocurrir es adquirir la inmortalidad proliferativa, porque como les dije, la célula tiene que poder seguirse dañando y multiplicando. Ahora, imaginemos que se dañó y se arregla en 2 días. Entonces no tuviéramos cáncer. No puede arreglarse por sí solo. Tiene que seguir dañando, ¿no es cierto? Tiene que seguirse proliferando, multiplicando para poder crecer y poder hacer metástasis. Porque estamos hablando netamente de qué es lo que hace el cáncer. Entonces, no solamente adquiere una inmortalidad proliferativa, sino tiene que poder mantener esa inmortalidad proliferativa a lo largo del tiempo. Porque si mañana deja de proliferar, ya le ganamos al cáncer. No pasa eso, ¿no es cierto? Entonces, tiene que poder proliferar en el tiempo. ¿Qué es lo que además tiene que hacer? Volvemos a este ejemplo. Ya se cubrió, esta célula ya se dio cuenta, ya llamó al cerebro, manda al gen P53 y ya llega acá. Le van a destruir, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene que hacer además? Tiene que evadir los supresores tumorales y tiene que tener una resistencia a la muerte celular. Entonces, les voy a explicar un poco más a profundidad cada uno de estos términos para que les quede más claro. ¿Qué es adquirir la proliferación indefinida? Por ejemplo, nosotros sabemos lo que son los cromosomas. Los cromosomas están formados por centrómero y telómero. En los telómeros se encuentran localizados en los extremos de los cromosomas y su función es proteger a los cromosomas de la degradación de la replicación del ADN. También están relacionados, por ejemplo, con la vejez. ¿Qué quiere decir? Que mientras más cortos son los telómeros, mayor es el individuo. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si tenemos activo al gen P53? ¿Se acuerdan que les había dicho que es el guardián del genoma, que es el que va a llegar y le va a eliminar a la célula o le va a mandar a apoptosis? A ver, tenemos nuestro cromosoma, todo está bien. Centrómeros, telómeros, cromosoma está bien. Entonces, tenemos que tener un daño, ¿no es cierto? Por ejemplo, un acortamiento en el telómero. Este es el daño responsable. Los otros 3 telómeros están bien y este está cortado. ¿Qué es lo que pasa si está activo el gen P53? Se da cuenta que hay un daño en el cromosoma, entonces llega y lo envía a senescencia replicativa, apoptosis o envejecimiento del tumor. Es decir, lo destruye. Ahora, ¿qué es lo que pasa si está desactivado el gen P53? Tenemos el mismo ejemplo. El daño responsable está acá abajo. Tendría que venir el gen P53 a eliminar, pero está desactivado.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la parte de abajo, en donde está acostado, lo que sucede es que se une, se funde, se une, se va a unir el cromosoma en la punta. Hablando, generalmente el cromosoma es estable y es duro, pero una vez que tiene una unión, se vuelve muy frágil, como vidrio, muy frágil. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si es así de frágil, por lógica, se va a romper, ¿no es cierto? Entonces, se cuartió, se rompió. ¿Cuál es el problema de que se rompa? Gatilla una translocación o, por ejemplo, una translocación como la leucemia mieloide crónica, una amplificación como cáncer de mama HER2-Neu, es decir, nos da como resultado un cáncer. Entonces es gravísima la ausencia del gen P53 porque no tenemos quien repare nuestro daño. Después tiene que poder mantener la señal proliferativa, como les había dicho. ¿Cómo se mantiene esta señal proliferativa? Esto se da mediante las mutaciones somáticas que son activadas río abajo. Ejemplo de esto es la vía BRAF quinasa, que activa la señalización de la vía MAP quinasa. BRAF activa la vía MAP quinasa, que es importante en la proliferación y sobrevida. La familia RAF pertenece a la familia RAF y se encuentra mutado en el 50% de los melanomas y está presente también en otros tumores, como por ejemplo KRAS se encuentra mutado en el 40% de los cánceres de colon. Además de que BRAF mutado causa una proliferación, inhibición del ciclo celular, regula la expresión y función de proteínas pro y antiapoptóticas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los oncogenes? Esto es básicamente una cadena, se va a despertar. Cada vez que está mutado la vía BRAF quinasa es una muy mala señal, ya es muy mala señal. Como tercer paso, ¿qué es lo que tiene que suceder? Ya se dio cuenta el cuerpo, ¿no es cierto? Ahora te va a intentar destruir. Entonces la célula tiene que poder evadir estos supresores tumorales intracelulares. Esta evasión es conocida como fallas en los frenos. Volvemos a hablar del gen P53. Como les había dicho, es conocido como el guardián del genoma. Protege a la célula de daños. Es una proteína supresora de tumores. Les doy un ejemplo para que les quede más claro. A ver, supongamos que tenemos nuestra célula y existe un daño celular, sea cual sea el que se les ocurra, cualquier daño que se les ocurra a nivel celular, ocurre ahorita. ¿Qué es lo que pasa automáticamente? A ver, imaginémonos que estamos bajando a la costa. Estamos bajando a la costa en el carro bien y empieza a sonar pero durísimo. ¿Qué es lo que uno hace por lógica? Frena, ¿no es cierto? Frena el carro y te bajas, porque tienes que ver qué le pasa al carro. Entonces te vas a bajar y vas a ver qué puedes hacer. Entonces, es igualito lo que hace el gen P53. Es exactamente lo mismo. Se da cuenta que hay un daño celular y lo primero que hace es detener el ciclo, sin importar en qué parte del ciclo esté. No importa si está en G1, G2, M o 0. No importa, no importa en qué parte del ciclo esté, simplemente lo detiene. Volviendo al ejemplo de que estamos bajando a la costa y que se daña el carro y paramos, ¿qué es lo que vamos a hacer por lógica? Si nos damos cuenta que, supongamos que solamente se ha bajado la llanta, solo está bajada la llanta y vemos que 500 metros más abajo hay una bomba de gasolina. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por lógica, nos vamos a subir, vamos a darle más suave, probando, y llegamos hasta la gasolinera y ahí arreglamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa si el daño, abrimos el capó y sale humo, pero así parece que se está fundiendo el motor? No nos vamos a subir al carro y seguir manejando, ¿no es cierto? Va a tocar llamar a un mecánico, una grúa que nos lleve, porque no podemos manejar el carro así. Exactamente lo mismo es lo que hace el gen P53. Hay un daño celular. Si hay un daño celular, gen P53 llega, lo primero que hace es detener el ciclo. Una vez que detiene el ciclo, se pregunta, ¿el daño se puede reparar o no se puede reparar? Si sí se puede reparar el daño, el gen P53 repara el daño como les mostré antes y sigue funcionando normalmente. Si no se puede reparar el daño, gen P53 induce apoptosis y elimina la célula dañada. Eso es lo que debería pasar normalmente. Y tenemos lo que son la evasión de los supresores tumorales intercelulares dentro de la etapa 1. ¿Qué es lo que pasa aquí? Prácticamente esto es lo que ve
el fármaco cuando se encuentra con el tumor. Yo siempre suelo decir que es como disparar una pistola de agua a un tanque de guerra, básicamente un tratamiento de cáncer. Si este señor de la imagen tuviera que virar esa pared solamente a golpes, no lo va a virar jamás, jamás lo va a virar. Algo así es lo que ocurre en un tratamiento oncológico. El tratamiento solo no sirve. Necesitas también estado anímico, alimentación, cómo respondas, cómo estés. Bueno, no va a poder girar. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puede tumbar? ¿Qué es lo primero que dije cuando se separaron? ¿Qué es lo primerito que hace la célula? La célula tumoral forma coágulos con estas plaquetas para protegerse como escudos. ¿Se acuerdan? Es un buque de guerra. Está cubierto, no hay como entrarle. Se acaba de proteger con una caracha, con las carachas, básicamente como cuando uno se cae. Esto no sirve nada más que para hacer la formación de barreras por parte del tumor, para evitar que le destruyan y para cuando le ataquen poder defenderse. La célula tumoral evade señales de muerte inducida por la pérdida de la adhesión. ¿Por qué? Porque como les expliqué al principio, al no poder avisar rápido que está dañada esta célula, porque están separadas, ya no están unidas, no hay caderina epitelial. Todo esto, toda esta desregulación comienza a partir de la pérdida de caderina epitelial, porque al perder caderina epitelial, las células hicieron lo que quisieron, básicamente. Y llegamos a la etapa 2. Dentro de la etapa 2 tenemos lo que es la interacción con el microambiente tumoral. Aquí vamos a hablar un poco de lo que es la transición epitelio-mesenquimal. ¿Qué quiere decir esto? Es el mecanismo mediante el cual las células se transforman y adquieren la capacidad de invadir y de resistir a apoptosis. En tejidos, por ejemplo, no tumorales, puede producir fibrosis. Para que puedan entender de una mejor manera, les puse una gráfica. A ver, aquí tenemos lo que son las células epiteliales, es decir, una célula normal. ¿Ven? ¿Qué es lo que podemos ver a simple vista? Están unidas, son homogéneas, tienen el mismo tamaño, no tienen movilidad. Entonces, ¿qué es lo que se puede ver? Tienen uniones adherentes, apretadas, está estacionaria, no tiene movimiento. Es decir, está presente caderina epitelial, la goma que les dije que les va a tener unidas a las células, por eso están así. Luego tenemos lo que es una célula metastable. ¿Qué es lo que podemos observar? Son más grandes, a primera impresión se ven más grandes. Ya no están tan unidas. Por ejemplo, aquí ya hay un espacio, aunque esta está pegada, pero ya no empieza a haber una desregulación. ¿Qué es lo que se puede ver? ¿Por qué ocurre esto? Porque se da la ganancia de marcadores mesenquimales y la pérdida de marcadores epiteliales. ¿Qué quiere decir esto? Marcador epitelial, se está perdiendo caderina epitelial, y marcadores mesenquimales son caderina neural y vimentina, es decir, marcadores malos. Y por último tenemos lo que es la célula mesenquimal. Como se puede observar, es ya mucho más grande que la célula epitelial, uniones adherentes ya no se pueden observar, ya tiene motilidad e invasividad, porque ya no está unida, ya no es estacionaria. Sin uniones adherentes, gana motilidad, gana invasión. ¿Por qué gana motilidad y gana invasión? Porque gana caderina neural y vimentina y está perdiendo la goma, que es la caderina epitelial. Por ejemplo, tenemos que la pérdida parcial o total de caderina epitelial, que es lo que nos da una pérdida de la adhesión celular. Entonces empiezan a montar las células. Aquí estaba todo bien, pero se pierde y se empiezan a montar unas sobre otras, empiezan a haber espacio, empiezan a crecer. Se da una ganancia de motilidad e invasividad. ¿Ven? Aquí empieza ya a atravesar. ¿Qué es lo que hace? Intentar salir del tumor primario. Intenta salir del tumor primario para llegar a vasos linfáticos o sangre para poder causar una metástasis. Como les había dicho, la pérdida de adhesión celular se da por la pérdida de marcadores epiteliales, como son las citoqueratinas y la caderina epitelial. Mientras que la ganancia de motilidad e invasividad se da por la ganancia, a su vez, de marcadores mesenquimales, como la vimentina y la caderina neural. Este proceso también es conocido como switch,
o intercambio de las caderinas, porque se está perdiendo caderina epitelial y se está aumentando caderina neural. Y por último llegamos a la etapa 3, que es ya la interacción con el organismo. Aquí se va a dar un metabolismo energético desregulado. Así es como prácticamente atraviesa el tumor a los vasos linfáticos o a la sangre. Así es como prácticamente los atraviesa. Es una bola mucho más grande y que tiene una coraza protectora que le defiende de todo lo que le puedan atacar, así que es una bola de destrucción. Los tumores invaden vasos linfáticos o sangre para entrar a la circulación, es decir, para hacer una metástasis. Cuando ya sabemos que está en linfa o que está en sangre, es porque ya está en metástasis, ya está saliendo del tumor inicial, salió del tumor inicial y ya está yéndose, está mudando a otro lado. Este dato es sumamente importante y me parece muy importante, que es un número pequeño de células tumorales causan metástasis del 0.01 al 0.02%. Esto quiere decir que solo del 0.01 al 0.02% de las células nos causan una metástasis. Y ahora, pregúntense, ¿por qué siempre que a un familiar o un conocido o un amigo o a alguien que ustedes hayan conocido que tenga cáncer, generalmente se le descubre ya en etapa nada, con el 0.01 al 0.02 causa metástasis? ¿Por qué pasa esto? Por el tiempo. ¿Qué les dije al principio? La prevención es fundamental. No hay prevención. En nuestro país no hay prevención. Por eso es que ya nos dimos cuenta cuando ya está en diferentes órganos, cuando ya está en metástasis. Cuando en realidad, si nos hiciéramos terapia a esto, porque es muy poco el porcentaje que en realidad causa una metástasis. Ahora, por último, la invasión de tumores en sangre o vasos linfáticos es suficiente. El crecimiento de la célula metastásica depende de la célula, y luego, pero después tuviste una metástasis. Primero, no es la misma. Por ejemplo, cuando uno tiene una metástasis por cerebro y pulmón, por mama y pulmón, vas a tener que dar terapias combinadas. No es lo mismo que solo esté en un órgano que esté en dos órganos. Y a pesar de que salieron de la misma célula, no causan el mismo efecto. El tratamiento va a tener que ser distinto porque no es el mismo cáncer. Bueno, como conclusiones, podemos tener que si el tumor es detectado a tiempo, la probabilidad de sobrevivir aumenta notablemente. Dentro de lo que cabe, se considera que los tumores de hasta 1 centímetro son más fáciles de tratar que los que ya son más grandes y de igual manera la sobrevida de la persona empieza a disminuir a partir de esto. El estudio actual de tratamientos oncológicos modernos es tratar que la célula realice la apoptosis. Como les había dicho, tratar al cáncer es como disparar una pistola de agua a un tanque de guerra. No le hacemos nada, no importa cuántas pistolitas de agua dispares, no le vas a hacer nada. El tratamiento moderno de apoptosis lo que quiere decir es, imagínense ahora, ese mismo tanque, tienes una granada, abres la parte de arriba y le botas la granada y tapas, y explota y se mueren todos los que están adentro. Eso es una apoptosis. Eso no es más inteligente hacer que la propia célula se mate a tener que hacer tratamientos para intentar ganarle cuando ya tiene todas las maneras de defenderse y puede suprimir y puede evadir y esquiva. Es básicamente como si fuera invisible, además. Es más fácil prevenir que tratar la enfermedad. Por eso, la prevención es fundamental, es indispensable la prevención. Y sobre todo también, si tienen indicios o saben que pueden tener cáncer, hacerse exámenes anuales, estar todo el tiempo ahí, porque no es lo mismo tratar un cáncer al inicio que a la mitad o al final. No es lo mismo lo que se puede hacer, no es lo mismo el tratamiento, no es lo mismo el costo, no es lo mismo el final que vas a tener. Y por último,
La vida saludable, la buena alimentación, el deporte y evitar vicios como el alcohol y las drogas es el tratamiento más importante. Para finalizar esta charla, les quería dejar esta frase que la verdad me siento bastante identificado con ella, que es que la vida no te da lo que quieres, sino más bien te da lo que necesitas. Muchas gracias.